idea del día de hoy es repasar un poco lo que es los conceptos iniciales de la práctica. En las inscripciones había profesionales de empresas, profesionales independientes de distintas áreas, con lo cual intentaré no profundizar mucho en la parte técnica, que se entienda un poco más el concepto a alto nivel y las aplicaciones de negocio que pueda tener la práctica de Process Mining. Así que bueno, voy a arrancar con una pequeña presentación de mi parte. Mi nombre es Maximiliano Bracho, soy ingeniero en sistemas de información, estoy radicado en Argentina, soy argentino. Actualmente trabajo como gerente de consultoría. ¿Se escucha un eco? Me dicen. ¿Todos se escuchan eco? Ahí Elena me dice que se escucha un eco. Se escucha bien, ok. Elena posiblemente pueda ser tu máquina. Bárbaro, entonces trabajo como gerente de consultoría en Varegos. Ahora les voy a contar un poquito acerca de Varegos. Algunas de mis certificaciones las tienen ahí presentes, mi mail de contacto, mi LinkedIn, y lo que les coloco aquí es un curso para todo aquel que quiera iniciarse en la práctica de Process Mining. Es algo bastante novedoso, ya tiene por suerte 5 o 6 años en el mercado y está tomando volumen. Es un curso de Process Mining Data Science in Action de la Universidad de Eindhoven que pueden sumarse y hacerlo a todo aquel que le interese comenzar con la práctica. Bien, acerca de Varegos es un partner cuenta con muchísimas certificaciones. Hoy ya somos más de 60 recursos que brindamos servicios a toda Latinoamérica y por suerte hemos entrado al mercado europeo, puntualmente en Portugal. Tenemos representación de varias marcas, obviamente entre ellas IBM, como ven aquí, pero Automation Anywhere, Red Hat, Elasticsearch, y contamos con certificaciones, diversas certificaciones en industria, ITIL, PMP, TOGAF. También, y es algo muy novedoso, estamos representando a Atlassian con todas las soluciones de Jira, Matillion y Pentaho son distintos también ETLs que representamos y ofrecemos en el mercado. Eh, nos gusta contar que somos un partner muy técnico porque nos apasiona la tecnología y nuestro modelo de negocio está basado principalmente en llevar adelante proyectos exitosos en la adopción de tecnología a nivel corporativo. Entonces, hoy nuestra estructura de esas más de 60 personas que les comentaba, cerca de 55 son recursos técnicos, ¿bien? No contamos con fuerza comercial y, bueno, recursos administrativos de back office, el resto de la compañía. Algunas de nuestras credenciales, clientes tanto de Argentina como acá creo que no hay ninguno de Uruguay. Tata de Uruguay, y bueno, en Portugal estamos también con supermercados Día. Hay algunas empresas. Lo que nos gusta decir de estas credenciales es que somos multiindustria, que tenemos mucha experiencia en industria financiera, en retail, en seguros, pero también en otras industrias como manufactura, eh, también medios como Warner Media o Disney y demás. Así que esto es un poquito una palanca y un beneficio a la hora ahora van a conocer un poquito más de Process Mining, es algo que nos ha traído muchos beneficios, conocer distintas industrias y poder aplicar todo ese conocimiento de industria para el relevamiento de procesos con Process Mining. Bien, finalmente, ¿cómo está estructurada la compañía? Hoy tenemos 5 pilares, 5 unidades de negocio claramente definidas, integraciones, hacen lo que nos lleva adelante con proyectos que hacen hablar distintas soluciones a bajo nivel, procesos, toda la práctica de BPM, Business Process Management, que es posterior a lo que sería Process Mining. Ahora vamos a tratar de explicar un poquito mejor cómo se vinculan. Robotic Process Automation, todo lo que es robotización de tareas manuales de alto volumen, que puedan ser repetitivas y que estén supeditadas muchas veces a errores manuales. Todo lo que esa práctica está en una unidad de negocio. Adopción de tecnología cloud para las compañías, en el amplio espectro de la palabra. Y finalmente la unidad de consultoría, que la fundé gracias al apoyo de los directores de Varegos, socios y fundadores. La fundé en 2020. La unidad, por suerte, ha venido creciendo mucho. Y lo que llevamos adelante son distintas prácticas agnósticas de metodología de adopción de tecnología en las compañías. Entre ellas se encuentra Process Mining. Bien, tenemos hoy hasta las 12. Voy a tratar de que puedan ver una demo de una solución, en este caso la solución de IBM, pero antes de comenzar, dada la diversidad de la audiencia, quiero ir sobre algunos
conceptos iniciales para poder nivelar conocimientos. Les comento, la idea de la dinámica de hoy es dar la charla, que conozcan los distintos conceptos, que al final de la charla vean una pequeña demo de un caso aplicado, y finalmente, posterior a eso, si el tiempo nos da, dejar habilitado un espacio de consultas o interacción que pueda darse, unos minutos, 15 minutos como máximo, pero también de cara a las preguntas que pueden ir surgiendo, si hay alguna en el chat, yo estoy leyendo el chat en este momento, si hay alguna que puede ir respondiendo en el aire a medida que voy dando la charla, ningún inconveniente. Si no, lo que haremos después al final de la charla es tomar nota, generar un documento, consolidarlo y poder enviárselos a todos los participantes la semana próxima, más tardar, con todas las preguntas que pueden haber surgido. Muchas puedan ser de interés para la mayoría. Así que, bueno, vamos a avanzar con los conceptos iniciales de procesos versus actividades. Es la base, obviamente, conceptual de lo que es la minería de procesos. Bien, ¿qué es lo que están viendo aquí? Es un diagrama de flujo en donde tenemos en los andariveles lo que son los distintos roles, gestión de la cuenta, un sistema, un robot, y el flujo, en este caso, es un flujo de un circuito financiero para hacer un aumento de crédito en una cuenta bancaria. El concepto que me interesa que se lleven de esto es que un proceso de negocio es una colección de actividades que están relacionadas y estructuradas, orquestadas entre sí para cumplir un objetivo de negocio. En este caso es la actualización de una cuenta bancaria. Vean que en un proceso intervienen generalmente varias actividades, llamamos actividad como aquella tarea que, que es atómica, y tiene diferentes roles o sistemas que realizan y orquestan el proceso hasta su ejecución. Sin embargo, una actividad, cada una de estas cajitas que ustedes ven aquí, suelen estar supeditadas a un único rol y generalmente a una única área. Entonces, la principal diferencia cuando hablamos de procesos y actividades, en este caso la gestión o lo que son los BPMs, Business Process Management, orquestan procesos, es decir, un conjunto de actividades con un fin de negocio concreto, y las actividades son aquellas actividades atómicas en las cuales se puede aplicar Robotic Process Automation, que es la robotización de tareas. En los procesos intervienen uno o más roles de diferentes áreas o sectores de la organización, y a diferencia de los procesos, las actividades deben, en su mayoría, acotarse a un único rol. ¿Esto quiere decir que una actividad es abrir una página web? No, una actividad posiblemente sea un conjunto de acciones continuas, pero supeditadas a un único rol que pueden ser posible de robotizar. Voy a ir un poco rápido, simplemente para que puedan ver el final de la demo con más tiempo. Cualquier pregunta, ya les digo, está habilitado el chat, voy a hacer todo el esfuerzo posible por responderlas. Siéntanse libres de ir consultando a medida que vamos avanzando. Me gusta la interacción. Sería genial que pudieran abrir el micrófono e interactuar, me gusta muchísimo. Si consideran que quieren hacerlo y se animan, está bien. Disculpen si en algún momento digo tenemos que avanzar por los tiempos de la presentación, pero siéntanse libres también, si no es por chat, de hacer una consulta con cámara encendida. Bien, perfecto. Esto creo que ustedes todos se van a sentir muy identificados. En su momento, en 2010, 2011, 2012, fue una novedad, hoy ya es algo normal. Esto es el viaje del cliente, el Customer Journey de manera digital. ¿Qué estamos viendo acá? Annie, esto es del curso de Process Mining en Eindhoven University en Países Bajos. Annie en Países Bajos estaba en un pueblo y quería viajar a Ámsterdam. Entonces, para programar su viaje, empezaba y buscaba en un buscador cómo viajar a Ámsterdam, visitaba una web, entendía cuál era el calendario de viajes en tren, agarraba, chequeaba el calendario, compraba una tarjeta que aquí en Argentina se llama SUBE, una tarjeta que te permite viajar en transporte público, le cargaba crédito, se subía el tren pasando la tarjeta, instalaba alguna aplicación, después había tuiteaba un problema y continuaba, o sea, consultaba su crédito en la tarjeta y hacía un montón de pasos. Todo eso que era el viaje de Annie desde su casa en las afueras de Ámsterdam
hasta la oficina en Ámsterdam. Bien, ¿cuál es la complejidad que encontramos en esta situación, en este journey de Annie? Nos encontramos con datos no estructurados, ¿bien? Las consultas en la web, diferentes fuentes de datos y demás, que generan una variedad de formatos enorme. Entonces, piensen en sus organizaciones. Generalmente las empresas pequeñas tienen uno o dos sistemas, las empresas más grandes empiezan a tener un mapa aplicativo enorme. Piensen en sus organizaciones, entender un proceso en el cual deben rastrear el proceso a lo largo de los diferentes aplicativos. Se encuentran esto por ahí en menor escala, esto es algo más desestructurado por la diversidad y por la complejidad, pero los conceptos aplican igual. Gran volumen de datos a enormes velocidades. Veracidad del dato es algo que uno debe trabajar mucho a la hora de entender cuáles son cada uno de estos pasos en un proceso. ¿Y qué es lo que plantea Process Mining como gran problema a resolver en todo esto? Lo que se denomina la correlación de eventos. Es decir, cada paso que dio Annie en su Customer Journey, en su viaje, en entender cómo se trasladaba en este proceso desde su requerimiento inicial, que era deseo viajar a Ámsterdam, hasta llegar a su lugar de destino y algunas gestiones posteriores y planear el siguiente viaje, es cómo correlaciona las secuencias de pasos que ha hecho Annie a lo largo de todos los aplicativos por los cuales estuvo. Piensen que tenemos sistemas que son externos, que son páginas web con datos no estructurados, páginas de terceros. Tenemos dispositivos físicos, por ejemplo la tarjeta, información de registro, como puede ser el ingreso a un edificio, o en este caso el ingreso al tren, la instalación de aplicaciones de terceros, tuitear problemas en otras fuentes que también son no estructuradas, con gran volumen de datos. Entonces, ¿qué es lo que trae como solución o como a colación Process Mining? El trabajo sobre este tipo de situaciones, el trabajo sobre la correlación de eventos de procesos en organizaciones, con datos no estructurados, con datos de diferentes fuentes, con datos con gran volúmenes de datos. Entonces, ¿qué es Process Mining? Y con ese ejemplo, cualquier duda, igual, insisto, las preguntas están abiertas, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Eh, me gusta interactuar, la dinámica lo hace complejo. Process Mining es una familia de técnicas que soportan el análisis de procesos de negocio basado en el registro de eventos, los logs de los sistemas, es decir, una transacción en un ERP, en un CRM, en un sistema de tickets, en un log de acceso al edificio. Todos esos sistemas generan eventos y generan eventos de forma constante, con gran volumen, pero de diferentes fuentes, diferentes formatos y hasta a veces no estructurados. Piensen en las redes sociales, también son generadores de eventos constantes. Se utilizan algoritmos automatizados para obtener conocimiento de los eventos. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son esos algoritmos y cómo se trasladan. Y lo que es importante que ustedes se lleven de esto es que habilita el análisis y la mejora de procesos mediante la identificación de cosas que conocemos muy bien desde la ciencia de procesos. La identificación de cuellos de botella, el análisis de causa raíz de los desvíos, el análisis del cumplimiento de los procesos, el alineamiento con los KPIs, el análisis y simulación de costos, el análisis de roles y recursos y muchos más. Ahora vamos a tratar de navegar esos en la herramienta. Eh, Me gusta el gráfico que está a la derecha. De alguna manera muestra lo que es la ciencia de procesos y la ciencia de datos. ¿Bien? Verán cada una de las prácticas, lo que es justo debajo se encuentra Business Process Management, la parte de automatización, de workflows y demás. Y por otro lado, en la parte de Data Science está todo lo que es Machine Learning, Data Mining, toda la parte de estadística, algoritmos y demás. De alguna manera, para simplificarlo, como está acá, Process Mining es un nexo entre las dos ciencias, de procesos y de datos. Lo que hace es no solamente descubrir el proceso mediante eventos, sino permite aplicar en cada uno de los casos o eventos, ahora vamos a ver cómo se conforman las trazas o casos en Process Mining, te permite aplicar data science, es decir, entender el contexto de un caso, de un proceso, o incluso de un evento, para inferir reglas de negocio que permitan orquestar no solo el proceso, relevarlo, orquestarlo, sino que automatizarlo e incluso hasta simular situaciones con RPA y análisis de negocio asociado. ¿Cómo venimos hasta acá? Todos los que saludaron vienen bien. ¿Cuántos somos hasta ahora? Llego a ver. Vamos acá, 67 participantes, excelente. ¿Vienen bien? Recuerden, el chat está activo.
Perfecto, ¿alguna duda? Paro 2 segunditos para tomar agua. Mientras tanto, díganme si tienen alguna duda. Miren que voy a acelerar ahora. Así que, ¿todo ok? Bueno, excelente. Vamos a un poquito más técnico sobre el modelo. Acá es la parte por ahí un poquito más difícil de explicar. Bien, ¿qué están viendo acá? Están viendo cómo se conforma a nivel teórico lo que son las trazas o los eventos. ¿Bien? Un proceso, este es un modelo relacional, un diagrama de entidad-relación, sencillo que tiene, se los explico cómo se lee. A nivel de proceso modelado, un proceso tiene muchas actividades. El uno a muchos es el asterisco. Un proceso tiene muchas actividades. Es decir, el proceso de, como vimos anteriormente, actualización de la cuenta del límite de crédito, tienes un proceso, se llama actualización del límite de crédito, y tiene la actividad 1, 2, 3, n. ¿Bien? Entonces, un proceso tiene muchas actividades. Un proceso, a su vez, tiene un montón de casos. Está el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 1.000.000, que cada caso está asociado a un cliente. Cada uno que nosotros que pueda pedir una actualización del crédito en su tarjeta o en la cuenta bancaria, va a conformar un caso que dispara una instancia, ¿bien? De actividades. Es decir, que cada caso tiene un montón de instancias de actividades que se relacionan a cada actividad, un montón de instancias de actividades. ¿Bien? Entonces se empieza a complejizar. Y tenemos los atributos del caso. ¿Cuáles son los atributos del caso? Aquellos atributos que se mantienen constantes a lo largo del caso. Por ejemplo, si el caso es por cliente, el nombre del cliente, el quit del cliente, la información crediticia del cliente, sea constante a lo largo del caso. ¿Bien? Pero luego, entre el caso y la actividad, se transforma y se generan eventos. Estos eventos, es decir, para el caso 1, que es Maxi pidiendo un aumento de crédito en su tarjeta Visa para comprarse una moto, va a tener una secuencia de eventos y cada evento va a tener, además de los atributos del caso, van a tener los eventos atributos. ¿Qué son? Cuál es la actividad a la cual corresponde que se esté haciendo en ese momento? Chequear si Maxi tiene todas las deudas pagas. Otra actividad es ver ingresos de Maxi. Otra actividad, y así sucesivamente. Cada actividad, cada evento se va generando de esta manera y empiezan a tener atributos que son obligatorios para lo que es la traza o o los eventos que requiere Process Mining. ¿Qué son? Obviamente el nombre del caso, que es mandatorio, identifica el caso. El proceso es opcional. La actividad, chequear estado crediticio de Maxi. La instancia, la actividad de instancia es opcional, pero después estos datos me interesan mucho que les presten atención. El timestamp, es decir, qué día, qué hora, en qué segundo se ejecutó esa acción. Puede trabajarse mediante posiciones, es decir, esta es la posición 1 de la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, pero nosotros generalmente trabajamos con timestamp, es decir, el evento registrado en el sistema nos determina cuándo se ejecutó esa acción. Y después hay otra información que es opcional, que es el tipo de transacción, el recurso y demás metadata que podamos ir agregando. Entonces, vamos acá a un diagrama un poquito más complejo, donde tenemos 3 casos. Cada caso tiene distintos eventos y cada evento tiene atributos. En este caso hay un registro, después hay una fecha de ejecución, un recurso que es PIT y un costo asociado a ese recurso por ese caso que es de 50, en este caso euros, dólares, pesos, lo que sea. Y así sucesivamente. Y ven como distintos eventos conforman el caso 1, distintos eventos conforman el caso 2 y distintos eventos conforman el caso 3. Bien. ¿Cómo se pueden generar estos eventos o qué tipo de lenguajes soportan? Extensible Event Stream es uno, pero para hacerlo simple, nosotros utilizamos un montón de otros tipos que son y generalmente CSVs, ¿bien? Es un formato muy utilizado y muy soportado por todas las herramientas de Process Mining que hay en el mercado. Y se pueden extraer de fuentes de datos que son bases de datos de sistemas, log de middleware, de ESBs corporativos, mediante también no recomendamos que se carguen a mano en un Excel, pero se podría hacer, no es la idea. Log de transacciones en distintos sistemas, ERP, CRMs, WMS, y de APIs de otros sistemas externos. O sea, les digo, fuentes externas como pueden ser redes sociales, aplicativos gubernamentales, etc. Esta creo que es la parte más compleja que tenía para explicar. ¿Cómo vienen hasta ahora? Bien. Recuerden,
está habilitado el chat para todo lo que necesitan. Perfecto, venimos excelente. Sí, ahí Raúl, dime la duda. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, creo que no te estoy viendo, pero entiendo que está hablando Raúl. Sí, hola Maximiliano. Bueno, ¿Cómo estás? bien, bien, gracias. Mi consulta va por, esto sería como el nivel de detalle, ¿cierto?, de cada actividad que va ocurriendo en nuestro proceso, relacionándolo con los logs, por ejemplo. Como cada actividad va teniendo una fecha, la identidad, ¿cierto?, a qué hace referencia, el costo, toda esa información que después vamos a necesitar justamente para hacer la minería del proceso. Exactamente. Y todo eso, sí, Claudio, después te enviamos la presentación por mail conjunto con las preguntas y demás, todo se va a estar enviando. Raúl, respondiendo tu pregunta, exactamente, y ahora después vamos a ver un poquito la práctica, la metodología. La dificultad es obtener esto. Después, obviamente, está toda una parte de soportada por las herramientas de análisis de las trazas obtenidas, pero un trabajo de retroalimentación constante porque piensa que vamos a buscar en los sistemas y a reconstruir esta información. Y ahora vamos a verlo con el caso concreto que tengo para presentar. El trabajo fuerte está en entender el proceso, entender cuáles son los aplicativos que se utilizan y cómo inferimos las actividades en función de los logs en esos aplicativos. Y construir la metadata que se pueda obtener de dichos aplicativos. No sé si respondí tu pregunta, Raúl. Sí, Calculo, si no, con el resto de la charla la irás viendo. Muchas gracias gracias. por participar. Bien, vamos a avanzar. Uno cuando modela, antes de presentar el siguiente slide, quiero comentarlo, pues la verdad que está bueno la analogía. Uno cuando modela procesos en las organizaciones, define el diagramita de el BPM, hace un BPMN, un modelo notarial de procesos, donde dice, bueno, actividad 1, actividad 2, actividad 3, flujo, regla y demás, y va armando eso. Pero ¿qué pasa luego? Es ese modelo que uno intenta normar las actividades de una organización, se encuentra con esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que encontramos acá? Tenemos un modelo que es un modelo normado, que es el camino, donde dice en el camino, bueno, hasta acá llegás bien y acá tenés que pasar caminando despacio porque nada, porque por ahí hay del otro lado gente caminando, gente descansando y demás. Entonces, si venís en monopatín, en bici, lo que sea, corriendo, y vas a tener que frenarte, pasar entre el vallado y avanzar. ¿Y qué es lo que nos encontramos en las organizaciones? Con los datos, y eso es lo importante. Cuando uno va a relevar procesos y se encuentra con la gente y hace los workshops tradicionales de reglamento de procesos, te cuentan eso. Te cuentan el camino, el vallado y que frenan y avanzan. Pero los datos no muestran lo mismo. Los datos muestran el camino paralelo, el camino aleatorio, no normado, no controlado, no medido, no estandarizado, que toma la mayoría por, obviamente, obvias situaciones que son la urgencia del negocio, a veces la respuesta de las áreas de tecnología no es acorde a las necesidades del negocio, los sistemas no tienen la madurez necesaria para soportar todos los controles o para soportar todas las diferentes alternativas que puedan ocurrir. Entonces, se va por la tangente, uno va por donde puede, aplica lo que necesite para avanzar con el proceso y eso nos queda de alguna manera registrado por ahí en el modelo. Bien, entonces con Process Mining, al ir a buscar los eventos y lograr esta correlación, uno logra dar visibilidad a todo el proceso, independientemente de la complejidad que el mismo tenga. Eh, Daniel, consulta, ¿cómo juega el Process Mining con los procesos tradicionales en su implementación? Justo me vino bárbaro la pregunta, es esto mismo, creo que acabo de responderlo. Eh, Uno releva en función de expertos o de recursos de las organizaciones que te cuentan lo que se acuerdan, lo que en el momento interpretan. Uno, como consultor en procesos, releva lo que intenta o lo que logra comprender de esos workshops, pero no es la realidad. Y algo muy lindo que tiene Process Mining es uno va a buscar la realidad de los eventos, la realidad del proceso en función, esto no te miente, uno puede inferir mal o hacer mal la extracción de los datos, pero una vez que está eso realizado de forma correcta, es la realidad, es lo que estuvieron haciendo los usuarios. Siempre obviamente que haya un log de respaldo de cada una de esas actividades. No sé si Daniel, si respondí tu consulta. Sí, perfecto. Vale. Bueno,
Un poquito sobre las etapas y metodologías. Hay varias, diversas en el mercado. Esto depende de cada uno de los proyectos, de las consultoras que puedan llegar a hacer la práctica. Me gusta esta porque es bastante natural en cuanto al ciclo de vida de un proyecto de Process Mining. Primero, obviamente, como todo proyecto, identificar la parte de creación o identificación del problema a resolver y la identificación de los principales stakeholders de la compañía y de las preguntas de negocio que se necesitan responder. Después, la fase 2, que es la más crítica. Les digo la más crítica porque es la de obtención de datos. Nos ha pasado ir a empresas y nos dicen, nos interesa esto, esto y esto, perfecto. Vamos a los sistemas y les decimos, mira, no tenés el suficiente volumen de datos o el suficiente uso de los sistemas como para relevar un proceso con Process Mining. ¿Por qué? Porque no hay acciones en los sistemas. Había mucho por ahí papeles, muchas cosas por fuera de los sistemas que obviamente reduce el número de logs o de eventos que uno puede extraer y obviamente el resultado termina siendo no tan bueno como en una organización que tiene, por más que tenga diversas soluciones, diversos sistemas, tiene mucho, tiene todo, tiene un CRM para la parte comercial, tiene un ERP para la parte de gestión de back office, las ventas, tiene un warehouse de alguna manera sistematizado, tiene interacción con los sistemas de logística, con terceros y demás, con lo cual eh, eso es necesario. Entonces, la fase de colección de datos o la parte de recolección de datos e inferir y entender el proceso en función de esos datos es la parte más compleja. Luego viene la parte de análisis del proceso de los datos inferidos y eso está soportado por distintas herramientas. Disculpen que me apareció una actualización del no. Ahí va por distintas herramientas. Entonces, en este caso vamos a ver la de IBM Process Mining. Hay otras, hay open source, hay otras que son PathNow, Disco y demás. Nosotros conocemos y trabajamos con ellas, pero hoy por un tema de usabilidad y parte gráfica, creo que la mejor herramienta con la que disponemos es la de IBM. En la parte de análisis, soportado por la herramienta que te facilita y te da un montón de información ya por defecto en función de los logs de eventos, empieza todo la parte de, si quieren, de trabajo cognitivo sobre el proceso y validaciones con el negocio. Es decir, mira, estoy viendo que está pasando tal cosa, es verdad, vamos, revisamos. Es la parte, empieza la parte cuarta, que es la interpretación y la replicación. Entonces, uno puede empezar a entender los procesos, puede definir mejoras, puede aplicar todo lo que obtiene de la minería de procesos en el negocio y volver a recobrar información para entender cómo se han aplicado, cómo están resultando en el proceso mismo los cambios que se van aplicando. ¿Bien? Y ahí he recorrido las 5 fases que les comentaba. Bien. Bueno, venimos excelente con el tiempo. Voy a parar un segundito a tomar agua. ¿Alguna duda hasta ahora? Recuerden que tienen el chat. ¿Todo ok? ¿Cómo te hago una Sí, consulta? ¿Cómo se díganme. prioriza las mejoras que se identifican en la interpretación? En función muchas veces de análisis de impacto. Bien, todo lleva un caso de negocio asociado. La herramienta te permite definir algunos casos de negocios. Ahora vamos a ver justo la de IBM. Pero ese análisis de impacto está dado por la rentabilidad o pérdida que dé el proceso. Y tenés a veces que hay temas de compliance, no necesariamente rentabilidad o pérdida. Ah, Tenés ok. a veces temas que puedes Sí, aplicar regulatorios. regulatorios, tenés otros que por ahí es trabajo manual, tenés otros de enajenación de recursos. Por ejemplo, tenés un montón eso igual se ve a nivel operativo, pero hay mucho de, tengo una actividad totalmente repetitiva y demás, ¿qué pasa? ¿Cómo me daría, en función del tiempo que se logra observar en las actividades, que lo reemplace por un robot? Y pones el costo del robot y el costo de la actividad por recurso y demás, y es un lindo caso de negocio que en este caso está dado por rentabilidad, pero también con un impacto organizacional en lo que es el beneficio de esas personas que por ahí un área que rota mucho por el trabajo manual, repetitivo, que todos conocemos y queremos dejar de hacer. Está bien. Entonces lo que pasa es que los criterios pueden ser diferentes. Pueden ser criterios Lean de desperdicio, pueden ser criterios de rentabilidad del negocio, pueden ser criterios de compliance, como vos decís. Hay varios Totalmente. parámetros que generan ese tipo de criterio.
esos criterios se definen ya en una reunión puntual para determinar después cuáles son los puntos a atacar, o se ven por una metodología puntual. No, a ver, esto depende de la organización y cómo se lleva adelante el proyecto. En este caso, tenés la parte de la fase 5. Bien, posterior a la interpretación, entendimiento y demás. Como en todo trabajo de consultoría, uno trata de enfocar el trabajo en función de lo que va determinando el cliente y decirle, ok, mira, en la práctica podemos hacerlo de esta manera. También observamos para este contexto estas variantes y la decisión termina siendo del cliente. Pero ahí tenés diferentes tipos de y se va dando de forma reiterativa, Daniel, no es algo estándar o si querés estructurado que uno dice voy a obtener esto. Muchas veces hay que meterse en los datos, meterse mucho en el proceso de la compañía para lograr obtener ese tipo de visión. Generalmente los casos son por, ya te digo, compliance, actividades repetitivas, mejoras en tiempos, hay mucho de mejoras en tiempo porque tenés procesos que por ahí la expectativa es que duren una semana y están durando, hay casos que duran un mes y medio. Hay mucho de estandarización, bien, reingeniería del proceso mediante estandarización. Ahora vamos a ver el concepto de variantes. Entonces, no quiero desanimarte con la pregunta, está muy bien la pregunta. No tengo una respuesta concreta si querés para darte de esa A o B. Bien, No, depende no está mucho de bien, la pero situación. ya con decirme de que es compliance, tareas repetitivas, estandarizaciones o yo qué sé, o revenues, digamos, en el proceso, ya son 4 criterios que están bien. Yo tenía entendido capaz que al ser de punta a punta, primero se determina un alcance, en función de ese alcance hacías todo este proceso, y a lo último, cuando ya estabas con todos los elementos, entonces ahí definías los criterios de mejora en función al alcance, pero no, se puede dar por otras cosas. Eso es lo que... Exactamente, podés encontrarte situaciones posteriores que te amplíen ese alcance. En principio, ya te digo, lo que uno que trata de delimitar al inicio es qué proceso voy a relevar para darle un Mm, alcance de trabajo, es decir, voy a relevar el proceso en sí, de alta de cliente, por decir algo. Bueno, el alta de cliente, perfecto. empezás a ver las áreas interlocutoras, empezás a ver los recursos, empezás a ver los sistemas, y ahí lográs mapear los sistemas y los eventos. Poquito, si querés, ahí Gracias. lo que es, en este caso, no, gracias a vos, Daniel. Ahora vamos a ir con este caso de una compañía de café, el proceso de delivery, que va desde la compra para lo que son los canales B2B y B2C, hasta la entrega del pedido de cápsulas al cliente final. A ver, Daniel Ormazábal, de las herramientas open source, ¿cuál es la que recomiendas? Mira, Daniel, hay algo, la práctica de Process Mining está soportada por la IEEE. Hay una task force que han desarrollado un sistema que se llama PROM, PROM. Eh, es, es, es muy potente, pero es un sistema prácticamente parece de la década del 80. Entonces es complejo. Hoy las otras herramientas, la realidad es que las herramientas pagas, es más, yo te digo, arranqué con ese y no lo uso más, porque lo que invierto en tiempo en trabajar en la complejidad que el sistema no me resuelve, eh, conviene dedicarlo en la compra de una licencia de alguna solución como PathNow, Disco o la IBM, que son SaaS y que son por uso. Entonces la realidad es que termina siendo contraproducente ir por una solución open source. Para jugar o para hacerlo in-house, por ahí conviene arrancar con PROM, pero es muy complejo. Hay un montón de cosas que son complejas de realizar, que las soluciones, ya te digo, más modernas lo resuelven de forma más amena. Bien, voy a avanzar, quedan 20 minutitos, y voy a avanzar con lo que es este proceso. Bien, acá este es un caso de éxito que tenemos, que la compañía nos pidió arrancar con el proceso de delivery, que constaba con, no lo tenían normado el proceso. Para que tengan una idea, tienen un CRM, un ERP, un WMS y el área de logística está analizada, y a su vez tienen un facturador en el medio, que envía archivos planos entre el ERP y el WMS. Entonces, lo primero que se hizo fue relevar los hitos del proceso, relevar y definir orden creada, orden facturada, orden preparada, orden entregada, como para entender un poquito la secuencia del camino feliz del proceso. Posterior se identificaron eventos o actividades: alta de pedido, inicio de caso, datos de caso, facturar, notificar a warehouse, datos de eventos
que puedan surgir, preparar la orden, esperando el retiro, orden retirada en distribución y entregada. Esto con 3 operadores logísticos, en el caso tengo 2, pero en el productivo quedaron 3. Los operadores logísticos manejaban la información de los eventos de la distribución de forma diferente, con distintas estructuras, formatos y códigos, con lo cual hubo un trabajo de estandarización para transformar todos estos eventos mediante un ETL. En este caso utilizamos una herramienta ETL open source que trabajamos muchísimo y la súper recomiendo, acá a diferencia de Prom, súper recomiendo Pentaho. Es de Hitachi Vantara, y ahora vamos a ver un poquito la herramienta para que vean en vivo cuál es el trabajo de mapeo de estos eventos. Y finalmente la herramienta de IBM para descubrir el proceso y entender algunas preguntas que están acá. Preguntas generales. ¿Cuál es el volumen de pedidos diarios? Que por ahí, si uno va a los sistemas y quiere entenderlo, a veces es complejo. ¿Cuál es el periodo que está bajo análisis, en este caso, en este proceso? ¿En qué días y qué horarios se registran la mayor cantidad de pedidos? ¿Qué canal es el más utilizado? ¿Qué dispositivos son los más utilizados? Preguntas de cara al servicio al cliente: ¿cuál es el tiempo promedio y mediano de entrega? ¿Cuál es el mínimo y máximo tiempo de entrega? ¿Cuál es el debido estándar? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de tiempo de entrega? Preguntas de cara al proceso: ¿qué cantidad de casos estoy analizando? ¿Qué cantidad de eventos? ¿Cuál es la tarea de mayor throughput time, que es la que más tiempo lleva a hacerse? ¿Cuáles son las actividades críticas y demás? Y preguntas del lado de los carriers: ¿cuál es el volumen de pedidos acá asignados a cada uno? ¿Cuál es la distribución? ¿Cómo lo puedo ver por zona? Bien, hay un montón de preguntas que se disparan de esto. Así que, si me permiten, voy a pasar a lo que es el primero, el proyectito de TL, de extracción, transformación y carga. Denme un segundo que cambio de pantalla. Acá estarían viendo. Díganme si alguno tiene problema. Voy a agregar un poquito. Y como verán, lo que es esto es un modelador de actividades, eso, de una extracción, transformación y carga, muy potente, que nos permite a nosotros hacer la consultoría de esto mucho más veloz. Entonces, lo que tenemos es la generación de eventos de alta de pedido. Vamos acá y tenemos un flujo. Todo esto va generando y transformando cada uno, y me va generando, en función de lo que hemos relevado y el mapeo de actividades, vamos transformando todos los eventos en los distintos sistemas. En este caso hubo archivos en Excel, en CSV, que se bajaron del ERP, del CRM, archivos TXT que se bajaron de la base de datos, y la API con la que se interactuaba a los carriers. Bien, y así todo vamos generando mediante ejecución los distintos eventos. Todo esto son actividades que se realizan. Tengo acá la carpeta, lo ejecuté hoy temprano, acá lo tengo, estos son los archivos que me genera. Vamos a hacer algo divertido, vamos a ejecutarlo ahora, para que vean cómo funciona. Esto, acá tenemos un log, entonces lo que va a estar haciendo, va a estar generando los distintos archivos que le pedí, procesando archivos de entrada, transformándolos y generando archivos de salida. Ahora vamos a ver un poquito el archivo de salida que genera. Aprovecho a tomar agua. ¿Dudas? Aprovechen a consultar mientras se ejecuta esto. ¿Nadie? Daniel, te respondí la consulta sobre la herramienta open source. Sí, correcto, gracias. ¿De qué? Bien, ahí está generando los eventos de entrega. ¿Por qué es importante esto? Es importantísimo automatizarlo, porque la idea es, una vez que está definido el modelo y la extracción y todo lo que es la estructuración de los eventos, es ejecutarlo todo el tiempo. Entonces, aplicar mejoras en la operación y que los mismos eventos vayan retroalimentando semanalmente el modelo y vayamos viendo cambios en el comportamiento del proceso prácticamente en tiempo real. Entender cómo se mueve una organización caso a caso, de una semana para otra, es algo muy potente. Y posteriormente, implementar y normar esos procesos en un sistema como puede ser BPM, de IBM, o cualquier otro gestor de procesos de negocios, donde orquesta el proceso y pueden tener el proceso no solamente descubierto, documentado, sino que pueden tener un feedback constante hasta lograr implementar una solución de orquestación de procesos. Bien, ya debería estar terminando. Unos segundos más. No creo haber sido tan claro como para que no haya consultas. ¿Nadie tiene otra consulta adicional? Te hago una consulta con respecto al tema de las herramientas. Sí, Daniel.
Cuando estamos hablando de las herramientas, generalmente estamos hablando de licencias, muchas En muchos casos veces. sí. Sí, Ok. totalmente. ¿Y cuántas licencias, o sea, son en una organización chica, más o menos? Claro, lo que pasa es que depende de la organización. Digamos, teniendo 2 personas con este tipo de cosas, se puede hacer bastante avance, digamos. Yo me lo pongo a Sí, pensar en una pyme, digamos, que recién está empezando bien, te lo pongo con este ejemplo. Una pyme donde está directamente arrancando, le está empezando a ir bien, y para poder tener un feedback de sus procesos en cuanto a su giro de negocio, bien. quiere tener este tipo de datos. Pero muchas veces lo que pasa es que este tipo de tecnologías son inaccesibles para pymes. Bien, Eh, ahí tengo una, ¿qué llamas pyme? ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos y lo que pasa es que clientes? pymes hay muchos tipos de segmentos. Pongamos una pyme de 100 personas. Ok, bien, perfecto. Entonces tendrán Sí, un RP, un CRM y algún sistema más dando vueltas. puede, puede no tenerlo. Puede Y no si no lo tenerlo. tienen, claro, y si no lo tienen, ahí es donde está el inconveniente. Recuerda Claro. que debe haber logs, debe haber sistemas No, puede ser los para, logs no, lo único que tendría sería los logs bien, del core de la empresa, y a lo mucho de algún log digamos, de canales de web, digamos, ¿cómo le dicen? sí, Middleware. sí, exactamente. Bueno, sí, podría ser posible. No quiero dar números sobre los valores de licencias porque eso van cambiando mucho. Sí, hoy lo que está claro que las licencias SaaS, bien, ahora vamos a ver la solución de IBM, te baja Sí. muchísimo el costo de entrada. Entonces, al contratar una solución web que directamente volcás ahí la información, prácticamente se diluye el valor de una licencia. Dani, voy a continuar, así que ya tengo Sí, la sí, sí, sí. información. Dale, Bien. gracias. Bien, entonces, ¿qué es bien el tiempo de ejecución? Se generan estos 4 archivitos. Voy a mostrar simplemente este. Vamos a abrir si me deja. Si no se rompe nada. Es Microsoft, no prometo nada acá. Perfecto. Entonces acá ustedes ven cómo se generó de forma automática. Casi, vamos a ver, tenemos 416.000 eventos, donde tenemos un ID de un caso, el evento, el ID evento, el start time y demás información con metadata que ahora vamos a ir viendo en la herramienta. Esto lo he subido ya a la herramienta, lo tengo aquí. Vamos a ingresar nuevamente. Cayó la sesión. Ahí está ingresando, perfecto. Lo tengo acá como Coffee Company, bien, pero les voy a mostrar rápidamente cómo se genera un nuevo proceso. Vamos a poner evento en vivo. Bien, vamos a seleccionar variegos. Vamos a poner Next. Y aquí es donde hacemos un drag and drop con metadata. Vamos a abrir este. Perfecto. Y lo que uno empieza a hacer en estas herramientas es empezar a mapear los conceptos que les dije de los eventos previamente, el ID del caso, la fecha de inicio, el rol y demás, los empieza a mapear en la herramienta para identificar. Este es el header que tiene ya el archivo, ¿bien? Pero acá vamos a mapear y vamos a decir, ok, el process ID es este. El evento es la actividad. El start time, end time. El rol, vamos a poner el rol, y acá tenemos algunos campos adicionales que son de metadata, que ahora vamos a ver cómo funciona. La zona es texto y demás. Lo voy a, porque tarda un ratito luego, voy a cerrarlo, voy a ir directamente al proceso que ya tengo levantado, Coffee Company, y van a ver que todos esos datos están. Bien, volviendo a la presentación, vamos a ver si podemos responder algunas consultas de acá. ¿Cuál es el volumen de pedidos diarios? ¿Qué periodo está bajo análisis y demás? ¿Cuál es el tiempo promedio y mediana de entrega? Bien, entonces acá es donde empieza la parte linda, que es que se empieza a descubrir el proceso. Si lo que ven acá es las distintas actividades que se relevaron de estos eventos. Acá tenemos 59.690 casos con 424.904 eventos. Este es el 100% del dataset. Bien, entonces, como para que vean un poquito, uno puede hacer doble clic en el modelo y van a ver que empiezan a aparecer variantes. Bien, estas variantes significan de procesar pedido no se fue a facturar,
o volvió de notificar a Warehouse y no fue a preparar pedido, fue a procesar pedido. Estas son las cosas que uno va relevando del proceso de manera automática. Para simplificar, vamos a ponerlo de forma directa y vamos a entender un poco de los datos estadísticos que la herramienta te prepara de forma rápida. Y acá es donde empieza uno a trabajar con los datos y a entender un poquito si el trabajo que hizo de fondo, de extracción y generación de estos eventos está bien. Bien, tenemos la cantidad de casos que les había mencionado. El arrival rate, bien, un dato de los que había que responder. Ok, 670 pedidos por día, o casos por día, 671 en promedio en este periodo. ¿Cuál es el periodo analizado? Lo podemos ver aquí abajo. Está desde enero 2022 al 30 de marzo de 2022. Y algo que va a llamar la atención en principio es, ok, tenemos acá un máximo de caso, bien, acá están los lead times, que es el tiempo de duración de los casos, de 347. Entonces, esto uno empieza a trabajar con la herramienta, que es muy potente, y empieza a configurar lo que son las actividades entregadas, y lo que generalmente hacemos es empezar a aplicar filtros para entender de alguna manera mejor qué estamos trabajando. Entonces, vamos a poner filtros que tengan casos cerrados. Vamos a decir running on complete cases, exclude running cases. ¿Por qué? Porque posiblemente nos hayan quedado casos que estaban abiertos en el momento de extracción de los datos. Ahora lo estoy haciendo para una prueba de concepto, para la demo aquí. Entonces, la información se empieza a distorsionar. Entonces, agarremos los casos que estaban cerrados para aquella época. Vamos a excluir y estamos aplicando un filtro que nos excluye los casos que no están corriendo. ¿Qué nos pasó? Nos quedaron el 93% de los casos y el 95% de las trazas. Pero veamos las estadísticas. Fíjense, recuerden que el máximo estaba en 300 y pico de días. Ahora sí obtenemos información real del periodo que estamos analizando. Entonces tenemos un promedio de 2 días con 14 horas. Una mediana, la mediana recuerden que es en una lista horizontal, la mediana se encuentra en el medio de la lista, con lo cual, y el promedio es el promedio ponderado, con lo cual tenemos una cola, un outlier en la parte final que nos está moviendo el promedio hacia 2 días 14 horas, cuando tenemos una mediana de un día con 23 horas. Un mínimo de 5 horas, claramente un pedido que se despachó y se entregó en el día, la verdad que una gestión excelente, entendiendo la complejidad de una compañía que recibe pedidos B2B, B2C, tiene que ir al warehouse, prepararlos y demás, y hacer el delivery. Y un máximo de 40 días, que acá hay que entender un poquito qué ha pasado. Entonces uno empieza a trabajar y empieza a ver cómo funcionan, cómo se distribuyen, cómo fluctúan la duración de los casos con la generación de las actividades, con el tiempo de duración de las actividades o el crecimiento de casos que entran por día. Y empieza a trabajar con toda esta información que el modelador, la herramienta de Process Mining les brinda. Bien, esta es toda la etapa 3 y 4 de análisis, donde empezamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el concepto de variantes. Y acá estamos ya cerrándose el tiempo. Disculpen que me centré en la herramienta y no estoy viendo las preguntas. El concepto de variantes es un concepto más y un poquito más de apertura de datos que se pueden hacer con la herramienta. El concepto de variantes implica cuántos tipos de caminos tengo en un proceso. Es decir, en este caso, la variante que conforma el 98% de los casos tiene 7 pasos. Bien, en el cual esos 7 pasos son los que se ven acá. Después hay un porcentaje muy chico que tienen acá una vuelta. Bien, entonces eso es, uno empieza a entender qué tan estructurado está el proceso. Ojo acá, esta es la prueba de concepto que se hizo, no el producto final. Esto está determinado por, obviamente, algo sesgado, que es cómo extraigo y cómo genero estos eventos. Entonces, cuanto más madurez se le dé en la parte de extracción inicial, más madurez vamos a tener en los eventos del proceso. Vamos a ver si podemos entender algún poquito la apertura. Vamos a ver por canal. Por canal podemos ver que de los casos hay un 96%, casi 97% de casos de B2C y un 3% de casos de B2B. Si lo queremos ver por zona, y todos estos atributos es la metadata que yo les comentaba. Es metadata asociada al proceso, al caso, que nos permite de alguna manera aplicar conceptos de data science asociados, o de data mining, asociados a procesos organizacionales con un relevamiento automático, un relevamiento mediante extracción de gran volumen de datos, que
potencia enormemente la adopción de procesos organizacionales con sistemas de gestión de procesos. Por zona, podemos ver que hay una gran distribución, gran concentración en lo que es Capital Federal aquí en Argentina y Gran Buenos Aires, y después el resto de los casos son de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, son otras provincias, otras capitales que tiene las provincias argentinas. Entonces, hasta aquí creo que estamos. Vamos a ver de horarios, no quiero profundizar más. Hay mucho más para ver. Acá la herramienta te provee, en este caso la de IBM, hay que ver las otras, un BPMN definido ya con un inferimiento de reglas de negocio en función de la metadata, que te permite luego volcarlo en una herramienta de gestión de procesos organizacionales. Estadísticas ya lo analizamos, el mapeo de recursos y toda la parte de gestión de la herramienta, donde acá creo que era Daniel que me consultaba, toda la parte de simulación y business case se puede hacer desde acá. Se pueden generar simulaciones. Uno tiene toda la parte de analytics, tiene la parte de reportería, toda la parte de simulaciones, podemos simular costos definiendo parámetros en la actividad de los costos por actividad, recursos o costos por roles. Integración con API, esto es muy importante para lo que es todos los eventos automáticos que se generan, se pueden disparar automáticamente aquí a esta solución, y con la parte de reportería analítica se pueden tener tableros organizacionales que uno puede ver en tiempo real que cómo están avanzando los casos, cuál es el tiempo promedio en una determinada línea de tiempo, en una semana o en esta semana, los casos abiertos, cuál es el tiempo, cómo es el SLA. La herramienta también obviamente permite configuración de SLA, configuración de un montón de cosas, KPIs, que están acá, por actividad, por área, por recurso y demás, que permite entender cómo se desvían esos tiempos organizacionales sin tener una solución de BPM. Bien, es importantísimo esto. Las empresas implementan soluciones de BPM, de gestión de procesos de negocio, para entender y tener esta información de su operatoria. Trabajamos muchísimo con las empresas en adoptar esto. Un paso previo para empresas que no lo tienen, o para empresas que lo tienen y no saben cómo encarar el siguiente proceso a implementar en una solución de BPM, es aplicar Process Mining. Bien. Así que, bueno, con esto voy a dejar el modelo aquí corriendo, que suele verse lindo, en un segundo, y ya avanzo con las preguntas. Esto te muestra la animación de cómo van avanzando las trazas, los casos en la organización. Así que vamos a ver las preguntas. Acá hay varias. Pero siempre considero cuando desarrollo in-house. Ok. Daniel, no sé si querés abrir el micrófono, Daniel Ormazábal, y consultarme la pregunta que tienes. Todo pasa por tener logs. Es usual poder obtenerlos de COTS. COTS, ¿me podrías explicar qué? Paquetes. Son cualquier paquete RPS, RM, generalmente vienen ya con logs. Pero cuando tengo aplicaciones de desarrollo in-house, generalmente no está la práctica de ir generando logs. Entonces, si esa es una limitante importante, digamos, para poder procesar. De alguna manera, el hecho de una aplicación in-house, de alguna manera tienes una transacción. Si es una aplicación, confirmó una transacción. Y esa transacción suele tener un timestamp. Entonces, es ir a buscar la tabla de esa transacción, o sea, la generación de una factura, un remito, cualquier transacción de negocio, y tomar no solamente el evento, el recurso que la hizo, sino también el log de esa transacción. Ahí está el trabajo de relevamiento y consultoría en entender cómo impactan los datos en los sistemas que utiliza la organización. Bueno, ahora si te entiendo bien, entonces claro, puedo no estar generándolo automáticamente la aplicación, pero puedo yo formarlo, generarlo a partir de hacer la consulta a la base de datos y poder Y es generar exactamente es lo que acabo de hacer con el ETL, que es esto, valga la redundancia, el alta de pedido, estoy tomando un archivo local, pero podría tomar una consulta, una base de datos, estoy tomando un Excel local. Bien, pero yo voy a un Excel local y lo que hago es generar un tag de evento, que le digo tag de evento, actividad, alta de pedido y demás. ¿Por qué? Porque fui al sistema y digo, bueno, todo registro que esté acá, que me va a devolver un ID X, lo transformo en un tag de evento, que está obviamente estandarizado en el equipo de trabajo, que dicen, este es un alta de pedido, y le pongo un timestamp y le pongo ciertos atributos y le pongo obviamente el ID, que es lo más importante, correlacionar los eventos a lo largo de todos los sistemas. Entonces, es ahí totalmente posible, Daniel. Cada Perfecto. sistema tiene una transacción. Un sistema que no tenga transacciones y registro de esos, dudo que funcione. Se puede inferir de alguna manera. Vale, Bien. muchas gracias.
No, por nada, Daniel. Santiago, lo que se hace en 1 o 2 semanas con programas de BI, lo hace en segundo. Muy bueno, con una mirada de procesos que estos programas no te lo dan en interfaz. Exactamente, bueno, para BI, para Power BI tienes PathNow, es un add-on muy interesante para Power BI. Hay otros dando vuelta también en el mercado y son interesantes, son por ahí algo caros, pero son interesantes. Guillermo, ¿cómo se maneja la inconsistencia de la metadata? Bien, sí, es un tema eso, es encontrar, como te mostré recién, encontrar por ahí problemas que pueden aparecer en el análisis del proceso, y cada vez que uno encuentra algo va a los datos que generó y después va a los sistemas para validar que esos datos sean consistentes. Hay como una cadena, una cascada de validaciones que nos permiten de alguna manera dar certeza en ese problema inferido, en esos datos utilizados. No sé si respondí, Guillermo, siéntete libre de abrir el micrófono. Bien, ¿dónde quedó el sistema corriendo acá? Raúl, consulta, la herramienta me permite decidir qué caminos tiene potencial de ser automatizado. Sí, es complejo de simular, Raúl, pero sí. Sí, también te da el caso de negocio, cuántas horas hombres ahorran, cuál es el resultado de ese caso de negocio. Bien, cuál es la reducción o incremento de costos. Puede pasar que estemos simulando algo que no tenga sentido. Bien, creo que estamos sobre la hora. Si no hay más preguntas, dejo de compartir y estamos en contacto. Vuelvo a poner la presentación con mis datos de contacto para que los tengan a mano. Perfecto. Vamos arriba. Y les vamos a compartir a todos los inscriptos la presentación. Aquí tienen mis datos de contactos. Muchas gracias a todos por haber participado. Fue una muy linda experiencia de mi parte. Nuevamente, gracias, Bismarck, por la iniciativa. A Varegos por el apoyo y la posibilidad de realizar este evento. Insisto, agréguenme en LinkedIn, estamos en contacto para todo lo que necesiten. Cualquier duda pueden enviarla también por correo y será respondida. Muchas gracias. Gracias a todos por los saludos.